Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de bienvenida. Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde el suroccidente de Colombia, suroccidente colombiano, en el departamento del Valle del Cauca, que pertenece a Colombia, la esquina más hermosa de América Latina. Nos tocó casa de esquina por ambos lados, ¿no? Tenemos los dos mares. Un cordial saludo para toda la comunidad habla hispana y para todos los amigos que a esta hora empiecen a contactarse a través del canal YouTube y a través del Facebook Live. Mil y mil gracias. Eh, ¿Cuántos migrantes hay en el mundo en el año 2020? Lo establece la Organización Internacional para las Migraciones, que en su informe sobre migraciones en el mundo 2020 indica que hay alrededor de unos 272 millones de migrantes internacionales en todo el planeta, en todo el globo terráqueo. Una cifra que si bien es masiva, representa el 3,5% de la población total. ¿Qué se viene adelantando para la población en calidad de migrantes en otras latitudes del planeta, en otros rincones del globo terráqueo? Eso es lo que vamos a tratar en esta oportunidad y para tal efecto tenemos dos invitados de Chile, Héctor Pujols y Juan Carlos Pérez, a quien le damos un cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos a De Cerca. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Héctor Pujols y Juan Carlos Pérez. ¿En qué consiste la actividad que ustedes vienen adelantando precisamente en Chile para la población de migrantes? ¿Quién me responde, Juan Carlos o Héctor? Héctor, parte del Héctor. presidente, nuestro presidente. Ya, bueno, me toca. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes es una organización que nace en 2014, pero que recoge toda la experiencia, todo el bagaje de otras organizaciones que venían trabajando hace muchos años, ¿no? En concreto, de la comunidad peruana de los 90, que es la que empezó a llegar a Chile, en un país que no es caracterizado por la llegada, o al menos en las últimas décadas, de mucha población migrante, sino que era más bien un país expulsor, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de la dictadura cívico-militar, donde muchos chilenos tuvieron que salir del país, y que por lo tanto era un país en 2014 que en general no estaba acostumbrado y no tenía la institucionalidad preparada para la acogida de estas personas, que a día de hoy somos aproximadamente 1,5 millones sobre una población de 18 millones, por lo tanto un porcentaje bastante importante ya de las diferentes nacionalidades, sobre todo de los países de la región, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, Colombia y hoy día un porcentaje muy importante de venezolanos que llegan al país. Trabajamos fundamentalmente en la inclusión de las personas migrantes refugiadas en el país y para eso es necesaria una mirada bastante transversal a todos los elementos, salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo que desempeñamos a día. Hace un mes cumplimos 6 años como organización y bueno, seguimos en este camino, ¿no? Que es desde luego largo, pero algunas victorias importantes que hemos ido consiguiendo estos años. ¿Cuál es el nombre de la organización, Héctor? La organización Coordinadora Nacional de Inmigrantes es una organización, como les decía, fundada en 2014, pero que dentro de la coordinadora conviven también otras organizaciones. Repitamos los que tuvimos, repitamos, perdóname, Héctor, ¿cómo se llama la organización que opera en Chile con la población de migrantes? Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Ok. Ese es el nombre. Pero como les decía, dentro de la coordinadora conviven otras organizaciones, por ejemplo, el Comité de Refugiados Peruanos, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, la Colectividad de Colombianos en Antofagasta, Miranda Intercultural, en fin. En el último encuentro participaron 70 organizaciones, así que bueno, bien diversa de todas las nacionalidades. Juan Carlos Pérez, ¿cuáles fueron las motivaciones para esta iniciativa, para darle puesta en marcha a esta iniciativa que atiende la población de migrantes?
Mira, bueno, yo llegué después de que había iniciado el proceso o estuve en algunas reuniones previas o cuando se estaba como conformando, pero estuve un poco de lejitos. Yo como colombiano fui bastante precavido o más bien desconfiado después de muchos años en Chile. Me fui acercando a la coordinadora muy tímidamente y participo también. No soy de los más activos, pero sí estoy muy interesado. Pero lo que pude ver y lo que me llamó a mí la atención fue la cantidad de gente de distintas nacionalidades, ¿no? Harto colombiano también participa, pero hay, como decía Héctor, peruanos, bolivianos, gente de muchos lados. Y lo que me parece que es lo como más potente es que lograron como juntar a los migrantes de muy distintas vertientes, por decirlo de alguna manera, y no es fácil ponernos de acuerdo. Y el trabajo ha sido serio y sostenido, o sea, ha sido bastante articulador y se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Yo creo que eso me llamó la atención y ver que con el tiempo se sigue trabajando y hay una apuesta, una mirada muy transversal y pues siempre como ayudando a la población migrante. Y yo creo que eso fue lo que me entusiasmó y me hizo como seguir los pasos y estar ahí al lado de los compañeros y compañeras. Eso es como un elemento muy importante y muy poco visto, no tan claro. Hay muchas organizaciones en todo caso, ¿no? No es la única, pero siento que es la que tiene una capacidad de articulación un poco más grande y una mirada mucho más transversal, de todas maneras. Migrante, emigrante e inmigrante son formas válidas y correctas para decir lo mismo. Persona que deja un lugar para establecerse en otro. Migrante se refiere a la persona que migra o aquel sujeto o aquel sí, persona que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y construir su hogar en ese sitio. ¿Cuál es precisamente, Héctor Pujols, el proceso por medio del cual se acoge o debe ceñirse la persona en calidad de migrante para ser acogida en la organización? Bueno, en general es un criterio bastante laxo, por así decirlo, ¿no? Nosotros no discriminamos, obviamente, por origen, pero tampoco por definición ideológica, ¿no? Nosotros tenemos unos principios como organización, que es la defensa de la migración como un derecho y la inclusión de la población migrante y refugiada en el país, y todo aquel que se sienta representado por esos principios es bienvenido, ¿no? Ya les digo, nosotros somos una organización política, somos una organización política social, apartidista, no estamos vinculados a ningún partido político y, por supuesto, se respetan las diferentes ideologías de cada uno, ¿no? Las diferentes militancias de cada uno, pero siempre con esos, al menos, dos pilares básicos, ¿no? Que es la inclusión de la población migrante y refugiada en el país y la defensa de la migración como un derecho. Quien se sienta representado por eso siempre es bienvenido, ¿no? Yo creo que lo señalaba Juan Carlos, la voluntad siempre de ser más, ¿no? Todos aportamos en la construcción de la inclusión de la población migrante y, por lo tanto, cualquier persona es siempre bienvenida, independientemente, insisto, de su condición, de su ideología, de su género, de su nacionalidad, por supuesto. Y aunque su merced dice que no intervienen y que la idea es no interferir con respecto al gobierno del país, ¿cuál es la postura? ¿Qué actitud toma el gobierno, en este caso Chile, con respecto a la gestión que ustedes vienen adelantando allí? Bueno, ha sido complejo, ¿no? Nosotros decimos que somos una organización política porque finalmente tratamos de incidir en las políticas que se hacen en el país y evidentemente con algunos sectores políticos tenemos mayor afinidad, con otros menos afinidad, depende de la mirada que ellos tengan respecto a la inclusión de la población migrante. Con este gobierno ha sido muy complejo, a nadie, digamos, a nadie le parece extraño o a nadie le suena raro que en general en el mundo en los últimos años muchos gobiernos han utilizado el tema de la migración o de la llegada de la población migrante para culparle de todos los males. Que si nos quitan el trabajo, que si aumenta la delincuencia, que si traen enfermedades. Eso es un fenómeno común que se ha dado desde Europa, Estados Unidos, pero también en América Latina. Y en ese sentido, el gobierno de Sebastián Piñera, que ahora va a cumplir 3 años ya,
se ha caracterizado por eso, ¿no? Aquí se han dicho muchas cosas respecto a la población migrante, muchos rumores y datos falsos realmente de la población migrante, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El aumento del VIH, el aumento del desempleo, el aumento, en fin, todo ese tipo de cosas que seguro hemos escuchado en otros países. Y por lo tanto, claro, la relación con este gobierno no ha sido muy positiva realmente, no tanto porque nosotros no hayamos querido dialogar, porque nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, por supuesto, pero la verdad es que muy pocas veces se nos ha escuchado en este gobierno, para ser sincero. Es difícil. Carlos, ahí está marginada la población de inmigrantes, se estigmatiza, se margina mucho. Sí, bueno, acá en Chile se da, bueno, hay una migración muy antigua que pos guerras o entre guerras mundiales, ¿no? Entonces aquí se dio un poco un proceso de colonización que viene de Europa, no todos fueron tratados de la misma manera, entonces los alemanes, los italianos, digamos, tienen como un estatus diferente, después vienen los extranjeros, ¿no? Generalmente gente blanca, y cuando acá se habla del migrante, se refiere más a la población, los vecinos de Chile, más de piel más oscura, y ahí se comienza a notar, ¿no? Esto que llaman algunos este racismo estructural y esta segregación y discriminación eh, a los niveles, ¿no? La atención médica, educativa y todo, se nota esta estigmatización un poco. Particularmente los colombianos hemos sido, junto con otras, obviamente con otras nacionalidades, hemos sido también víctimas un poco de ese estigma y que se ha manipulado, como decía Héctor, de manera política, ¿no? Entonces se ha usado, y particularmente por la derecha, ¿no? Es que los partidos, entre comillas, de izquierda o no sé cómo llamarlos, pero no del mismo color que el que está presidente ahora, tampoco hicieron mucho, ¿no? Se ha usado, ha sido como un recurso muy útil en tiempos de campaña, ¿no? Entonces el estigma del narcotráfico para nosotros, en particular los colombianos, o de la delincuencia en general, ¿no? Entre más oscura la piel, más se abusa y se utiliza esta mirada. Al día de hoy, sí, y en este momento que estamos a puertas de un plebiscito, hay una propuesta de reforma a la ley de migración también. Son tiempos bien complejos y se ve en los medios de comunicación el uso y el abuso un poco de la figura del migrante, ¿no? No del extranjero y no del colono, ¿no? Porque ellos están bien validados, ¿no? Pero particularmente la comunidad haitiana, por ejemplo, es una de las más afectadas también. O los colombianos afrodescendientes, también les cae muy fuerte esta mirada inquisitiva de los medios y también de los políticos, ¿no? Que les sacan el jugo que pueden y estiran y aprovechan este factor, digamos, para sus campañas políticas. Entre otras, ¿cuáles serían las dificultades, las vicisitudes o los obstáculos o los retos que tiene que enfrentar un emigrante en Chile? Bueno, el primero yo creo que es un tema ahora con la adquisición de los papeles, ¿no? La demora y las trabas que hay para que una persona, sea por la razón que sea y el método que elija, pueda obtener como sus papeles, su documento de identidad que le permita trabajar, que le permita ejercer, digamos, su profesión, una actividad eh, lucrativa, digamos, para ganarse la vida. Es muy largo el proceso, ¿no? Yo lo viví hace 22 años, fueron casi 5 años para poder tener los papeles, digamos, que me permitieran quedarme definitivamente. Y desde esa época hasta ahora parece que no ha cambiado mucho, ¿no? Uno va y hace filas y ahora supuestamente es digital todo, pero igual no hay quien responda. Ese es un tema, ¿no? Entonces, si uno no tiene los papeles para trabajar, pues no puede hacer una cantidad de procesos, ¿no? De regularización, de normalización de su vida. Entonces, eso le impide un buen acceso a la salud, por ejemplo, al sistema educativo también te segrega, ¿no? Y así se van como sumando otras cosas. Otro tema muy relevante, o sea, muy gravitante, es el abuso que hay en el cobro de los arriendos, ¿no? Entonces, a los migrantes se les cobra 2, 3, hasta 4 veces, mucho más por una habitación, ¿no? que a un chileno promedio, ¿no? Digamos, del mismo nivel Están como económico. marcados, como rotulados, ¿no?
Sí, uno lo ven a uno, entonces nada, que por si las moscas, entonces te cobran el triple, ¿no? Una habitación que puede valer 100.000 pesos el arriendo, te cobran 350 una habitación sin derecho a baño, un baño compartido, ¿no? Y eso también va generando una problemática que se va acrecentando. En el campo de las migraciones, y esto lo quiero eh, comentar en gracia de discusión para todas las personas que están viendo este espacio de cerca, se conocen la migración forzada y la migración voluntaria. La migración forzada, o el migrante, parte de su lugar o de residencia por situaciones que amenazan su vida. Hay personas que se ven forzadas a tener que salir en contra de su voluntad hacia un país. Y la migración voluntaria es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia, porque quiere mejorar la calidad de vida. ¿Es determinante estas dos apreciaciones con respecto a la organización? ¿Lo acogen igual o hay prelación en una de estas dos eventualidades, Héctor? Bueno, dentro de la organización, como les decía, conviven las dos realidades, ¿no? Lo que en realidad es múltiple, ¿no? No sé si sea tan dual. Yo creo que siempre lo problematizamos, al menos como organización, ¿no? Cuando hablamos, claro, de las personas migrantes y refugiadas, entendemos que en el caso de personas refugiadas, por ejemplo, en el caso de Colombia, que son la gran mayoría de los refugiados que llegan a Chile, son precisamente personas por riesgo a su integridad física. Pero claro, también hay que problematizar hasta qué punto la desigualdad, la falta de empleo, la imposibilidad de acceder a educación, salud, quizá no pone en riesgo tan directo la vida de una persona, pero sí la obliga a migrar, ¿no? El desempleo es una de las causas que obligan a migrar, ¿no? Y eso quizá no entra dentro de la categoría refugiado, pero por eso creo que no es tan dual, sino que hay diferentes vulneraciones que se dan, la más grave, por supuesto, en el caso de las personas refugiadas, que son amenazadas, por ejemplo, su integridad física, pero la migración está muy vinculada a la sociedad que vivimos hoy a nivel mundial, ¿no? A una sociedad muy desigual entre países y dentro de los propios países, ¿no? Por lo tanto, dentro de la organización, ya les digo, cogen, por supuesto, todas las realidades, ¿no? Pero sí es bien complejo, ¿no? En el caso de los refugiados, que es, como les digo, el caso más extremo, en los últimos años, al menos en Chile, hemos visto un empeoramiento muy evidente de su posibilidad para acceder en general a papeles, ¿no? Que comentaba Juan Carlos, personas que llevan 5 años o más como solicitantes de refugio y sin embargo no resuelven si les conceden o no el refugio, ¿no? Y por lo tanto son personas que están en una situación muy incierta sin poder volver a su país porque corren riesgo, ¿no? Entonces, una situación bien delicada. ¿Y de qué manera la organización los acoge? ¿Qué actividad específica adelanta la organización o cuál es el procedimiento o el proceso por medio del cual ese migrante es acogido? ¿Cuáles son las actividades? Mira, fundamentalmente, entendiendo que nosotros no somos una ONG porque no tenemos los recursos finalmente para tener una casa de acogida o cubrirle en términos de alimentación o de trabajo, sí lo que hacemos más bien en estos casos es derivaciones y sobre todo información. En general, la población migrante y refugiada, cuando llega a cualquier país, no conoce la sociedad, no conoce la institucionalidad y por lo tanto la información es fundamental para poder acceder a cualquier tipo de posible inclusión al país. Y eso en general la tarea que nosotros realizamos, ¿no? La asesoría más bien jurídica, información sobre todo a través de los diferentes canales que disponemos y la derivación para casas de acogida, para alimentación, para instituciones, por ejemplo, en el caso de refugio con ACNUR, que son las que, digamos, hacen esta red de redes que tejemos como organización con otras organizaciones. Por ejemplo, también y que un hecho, una labor que a mí me llama mucho la atención y que siempre destaco cuando puedo, también junto con esa asesoría, esa información, por ejemplo, la Secretaría de Mujeres Migrantes hizo ahora en la pandemia un trabajo un poco más específico, más concreto, que fue recolectar dinero para comprar alimento para la población migrante que había quedado muy desprotegida. Entonces también se ve esta, como es una red
de organizaciones, también se da esta situación que algunas que pertenecen a la coordinadora o son como extensiones, también van buscando o tienen su autonomía y van gestando otro tipo de actividades específicas en ayudar a los migrantes. También hay hasta donde sé, ¿no? Hay un abogado o unas personas... una especie de asistencia o asesoría, ¿no? Exacto, y que hemos visto en el último tiempo que ha ayudado a una cantidad de gente porque él maneja bastante bien, él es un refugiado peruano, ¿cierto? Y maneja bastante el tema y presta una asesoría que se ve. Entonces hay como varias dimensiones en la posibilidad de ayuda a los migrantes, a los y las migrantes. A propósito, vienen adelantando ustedes una serie de campañas, de, de proyectos, de actividades específicas que tengan que ver con el fortalecimiento de la misión y el deber ser, Juan Carlos. Sí, a ver, por ejemplo, una que se está adelantando, ahí estamos con Héctor y varios compañeros y compañeras, de una u otra manera es fortalecer la participación política en el plebiscito que se aproxima ahora el 25 de octubre. Entonces, estamos trabajando en un llamado para que la población migrante participe, vote, ¿no? Obviamente nosotros tenemos nuestra opción, pero en general la idea es de que se hagan, los migrantes se den cuenta de los que tienen la opción de votar, que no son pocos, que lo hagan, que ejerzan su derecho democrático, porque eso también es una forma de integración y de ejercer pues la tan esquiva ciudadanía, ¿no? Entonces, ese digamos es uno de los frentes que estamos explorando, en el cual yo particularmente estoy muy interesado, ¿no? Por tantos años acá y ver que la participación política se nos posibilita, no todos los países en Latinoamérica tienen esta opción, que uno participe en elecciones presidenciales y parlamentarias y ahora en el plebiscito. Entonces es como un buen ejercicio de pulso, ¿no? También de fuerza, en la medida de lo que decía Héctor también, ¿no? Hemos ido creciendo como población y muy seguramente en un par de años, un poquito más, vamos a ser muy atractivos para las fuerzas políticas. Yo creo que eso también eh, requiere un grado de madurez y de responsabilidad para saber cómo enfrentar también esa situación, ¿no? Porque mal que bien, pues muchos estamos acá y nos vamos a quedar acá y pues necesitamos también ser escuchados, ¿no? O sea, ser, como decimos en el jingle, en la canción de la campaña, pues que se reconozca un Chile multicultural, ¿no? Eso es más o menos Exacto. Con respecto a la población, a propósito, Héctor Pujols, ¿de qué manera la población vinculada puede fortalecer los mismos principios rectores de la organización o respaldar esta iniciativa? Bueno, como les decía, la coordinadora es más bien una articulación de organizaciones, de personas, de colectivos, de movimientos, que también la gracia yo creo que hemos tenido como colectivo, finalmente es que de la propia organización han nacido otros colectivos a nivel regional, pero también a nivel sectorial, profesionales y demás. Por ejemplo, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que es una organización que nace de las compañeras que eran parte de la Secretaría a título individual, pero que deciden agruparse en torno a la perspectiva de la mujer migrante, muy importante, entendiendo que la migración tiene rostro de mujer especialmente en todos los países, pero también, por ejemplo, la red de periodistas y comunicadores migrantes, que era un colectivo de compañeros y compañeras que eran comunicadores sociales, periodistas que estaban en el país y que decidieron agruparse para trabajar el tema de comunicación intercultural, no discriminación, y que, por ejemplo, Juan Carlos es parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es uno de los puntos interesantes, no estancarse, sino multiplicarse y ser más, ¿no? Y ese es el objetivo siempre, porque, insisto, la migración y el refugio tiene múltiples miradas que son realmente importantes de abordar. Sí, se están cumpliendo los cometidos. A propósito, Héctor, ¿se está llegando a las metas que ustedes han trazado o todavía falta más? Bueno, yo creo que las metas de defender la migración como un derecho, defender la inclusión de la población migrante, son metas muy a largo plazo, no creo que se puedan medir de un mes para otro, pero sin duda yo creo que hemos ido avanzando.
el hecho ya de tener una voz propia, ¿no? Como organizaciones de migrantes, poder opinar sobre las políticas públicas, eso yo creo que es un avance que hay que destacar, pero desde luego estamos muy lejos de conseguir los objetivos máximos y yo a veces dudo que lleguemos a alcanzarlos, ¿no? Porque esto es un poco, cada vez que te acercas más vas viendo otras metas más lejanas, ¿no? Pero creo que recorrer ese camino ya es un gran triunfo ¿Cuándo se como desaniman? organización. ¿Cuándo se desaniman, Héctor? ¿Cuándo llegan esos momentos en que se le cae el carriel? ¿Cuándo, cuándo se desaniman? ¿Han de pronto experimentado situaciones de desánimo, de entristecerse? Sí, yo creo que es uno de los temas que combatimos, ¿no? A diario, el desánimo, porque realmente la situación de la población migrante en Chile y en el mundo en general es muy dura. En estos días estamos viendo una situación crítica a propósito de la emergencia y desde luego que desanima, ¿no? Desanima porque ves que es tanta gente y sabes que eres una organización tan chica que no vas a llegar a todas esas personas. El no llegar, desde luego, a mí y a los compañeros y compañeras, desde luego nos desanima, ¿no? Pero también luchamos contra eso, contra el desánimo y decir, bueno, vamos adelante, ¿no? Y si podemos acompañar a una familia, pues es una familia que está en mejores condiciones, ¿no? No vamos a llegar a los miles, millones de familias migrantes que hoy habitan en este país, pero transformar la vida o acompañar a una familia, desde luego, ya es algo, ¿no? La ONU, con respecto a los derechos que asisten a los migrantes, lo tiene claro. El derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, el derecho a la asistencia consular, el derecho a la no discriminación, el derecho a solicitar asilo, el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Se han vulnerado estos derechos? ¿Se vulneran estos derechos, Juan Carlos, allá en Chile? Sí, sí, definitivamente pues, bueno, la misma estructura, la misma ley de migración y todo, ¿no? Es muy antigua y hay muchos vacíos y hay muy poca rigurosidad para cumplir ciertos compromisos internacionales, entonces se vulnera. Yo creo que la libertad de tránsito, el derecho a la nacionalidad o a la asistencia jurídica y todo esto que tú mencionabas, hay muchas cortapisas, hay mucha, por un lado, ignorancia de los mismos funcionarios, ¿no? Cuando uno va y pregunta, no tienen idea o no desconocen también, pero tampoco hay un esfuerzo de los gobiernos en general, ¿no? Por respetar y acoger y dar un buen trato al extranjero, al inmigrante, al viajero que viene acá. Entonces hay como este meme, ¿no? Dependiendo del color de piel, puede ser que te atiendan mejor si eres más claro, ¿no? Increíble, Y ¿no? incide mucho, ¿no? Entonces, exacto. Yo lo veía, por ejemplo, cuando yo hice mis papeles, yo veía cómo llegaba no sé, un noruego o algo así a hacer papeles y pasaba de largo, ¿no? Y en la otra fila estábamos los latinos, los peruanos, bolivianos, colombianos y nos demorábamos 3, 4 horas, llegaba uno a la ventanilla, te daban la información errónea, tú volvías con el papel que supuestamente tenías que llevar y te decían, no, lo siento, ese no es, tiene que traer este otro papel y así era, y así se repetía y se repetía. Entonces yo creo que hay muchos elementos en el camino que obstaculizan que se cumplan estas casi que mandatos, digamos, estos elementos que son comunes en muchas sociedades, ¿no? Acá no, acá hay mucho resquemor, mucha xenofobia y aporofobia también, ¿no? Entonces, hace que sea muy difícil que se cumpla. Y no hay una intención política real por mejorar la condición de los migrantes. ¿Cuáles son ya para terminar las expectativas de la organización? A Héctor Pujols, ¿qué esperan ustedes con todas las gestiones que han venido adelantando en el hermoso país de Chile? Bueno, estamos a las puertas de un proceso constituyente que iniciará con este plebiscito el 25 de octubre, que desde luego invita a repensar el país. Y uno de los temas que tenemos que repensar, por supuesto, es el tema de la migración y el refugio, ¿no? Pensando no solo en la población que llegamos, sino también en los chilenos que viven en el exterior, que son más de 1 millón de personas. Y por lo tanto,
yo creo que necesitamos un nuevo pacto social respecto al tema de las migraciones, ¿no? Entender la migración como un aporte al país, en todos los sentidos, no solo económico. A mí no me gusta tanto verlo solo en cuánta plata aportan, que desde luego es mucha, sino también un aporte social, cultural, político incluso, a este país, ¿no? Y eso necesitamos repensarlo, por supuesto. Creo que en el proceso constituyente va a estar muy marcado y como organización al menos tenemos expectativas y esperanzas, ¿no? De que podamos entender la migración como un aporte y evitar todas esas prácticas, ¿no? que comentaba Juan Carlos, por ejemplo. Es evidente en este país que el trato que recibo yo por ser ciudadano español es muy diferente que el que recibe una persona colombiana o venezolana o peruana, ¿no? Eso es un racismo estructural al que nos han educado a nuestras sociedades, ¿no? Ver al europeo como desarrollado y gente con plata, y a nuestros hermanos latinos realmente, ¿no? Por si uno piensa Chile como América Latina, como región, verlos como pobres, como incivilizados. Todo eso yo creo que en el debate constitucional va a estar muy presente, ¿no? En este Chile que se está repensando de arriba abajo, ¿no? La relación con los pueblos originarios, la relación con la población afro, la relación comunitaria entre la propia ciudadanía chilena, ¿no? Y en eso la migración va a ser muy importante. Yo realmente muchas expectativas en ese proceso y al menos en este caso la población migrante, o al menos un sector de la población migrante, aquellos que tienen 5 años de residencia en el país, pueden ejercer su derecho a voto y por lo tanto ahí tenemos un elemento de incidencia muy importante, ¿no? Que es este ejercicio ciudadano, que es el sufragio. Entonces esperemos que de aquí a un tiempo podamos mirar al pasado y decir, mira cómo estábamos y mira cómo estamos ahora, ¿no? Y lo que hemos avanzado. Sí. Pues Héctor Pujols, queremos agradecerle encarecidamente que nos haya concedido esta entrevista para Colombia y el mundo desde Chile a través de Cerca. Mil y mil gracias, Héctor. No, gracias a usted, un saludo a todos los espectadores, a ti, William, y nada, cualquier cosa a disposición. Y también en igual sentido, mil y mil gracias a Juan Carlos Pérez por ese maravilloso enlace humano que ha permitido que desde este recodo de Colombia lleguemos hasta el hermoso país de Chile para dar a conocer la importante gestión que ustedes vienen adelantando. Mil gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, William. Muchísimas gracias. Más que tú eres parte de la voz de la campaña también acá del voto por el Sí, apruebo migrante. Así que es honor que me hacen ser la voz de la campaña. Y en lo que ustedes estimen conveniente, yo seguiré siendo la voz de los que no tienen voz, como lo dijo por ahí un cura, ¿no? listo. Un abrazo gigantesco acá desde la Patagonia. Casi. Muchísimas gracias. Pues el migrante en general intenta buscar un nuevo lugar de convivencia en donde las posibilidades a nivel laboral, social, sean más satisfactorias que el lugar en donde se viva previamente. También es posible que esta situación se produzca con motivos familiares o de pareja. La migración es un proceso que puede rastrearse de los albones de la humanidad. En esos comienzos remotos se producían con la finalidad de buscar alimentos en zonas que proveían de una mejor posibilidad al respecto. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades, la migración tuvo como finalidad abrir rutas comerciales o generar colonias que brindasen la posibilidad de tomar contacto con determinado tipo de actividad económica. En la actualidad se evidencian estos procesos que hay que acompañar y que indiscutiblemente respaldamos desde De Cerca, periodismo independiente. De esta forma llegamos al final de este espacio. Reiteramos la gratitud infinita para Héctor Pujols y para Juan Carlos Pérez, que estuvieron De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.